A principios de septiembre ha perdido el IBEX el nivel de los 8.000 puntos y luego ha perdido el nivel de los 7.900 puntos. Esto lo podemos atribuir a las malas noticias de los tipos de interés que vienen desde finales de agosto de la reunión de la Reserva Federal en Jackson Hole. Pero ¿cómo nos afecta esto a los inversores? ¿Viene un otoño negro? Vamos a hablarlo con un profesional. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo y podcast del proyecto Value for All. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estamos de nuevo con Juan Huguet de Resaire. Bienvenido, Juan. Hola, Gustavo. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, buenos días, no sabemos cuándo nos estarán viendo, pero bueno, para nosotros buenas tardes hoy. Juan, eres el gestor y fundador del fondo de inversión Augustus Capital, ¿no? Del IERDE, y ya has estado con nosotros aquí. Cuéntanos de primeras un poco, por si alguien no nos vio el vídeo anterior, que lo dejaremos también aquí en la descripción. Cuéntanos cómo es vuestro fondo y vuestro family office. Sí. A ver, bueno, nosotros tenemos un producto, en realidad es un producto pero con tres formatos distintos, fondo de inversión, plan de pensiones y una SICAV española. Inicialmente era un dinero familiar que se constituyó una SICAV en el año 94, o sea que han pasado ya 28 años. Era un vehículo de renta variable y sigue siéndolo exactamente igual que en su fundación, y desde el inicio lo he gestionado yo. O sea que tenemos 28 años de track record, es uno de los vehículos que se comercializan en España con el track record más largo y con una rentabilidad tenemos una TAE del 12% desde el inicio, ¿no? Que está bastante bien. Entonces es solo de renta variable, ¿no? Sí, nosotros, a ver, desde el inicio nosotros pensamos que se iba a crear un vehículo de renta variable. La renta variable a largo plazo es el activo que mejores rentabilidades da. Lo único que es un activo que tiene más volatilidad que otros activos, ¿no? Pero si tú estás dispuesto a asumir esa volatilidad, es decir, que vas a invertir a largo plazo, pues sin duda la renta variable es el mejor activo, ¿no? Y de hecho, tú ves la rentabilidad desde los principales índices mundiales, coges el Standard & Poor's o el Dow Jones o incluso el Stoxx 600 en Europa, y tienen rentabilidades pues por encima del 7-8% desde hace 20-30 años. Y entonces tú, después de estas más de 2 décadas invirtiendo, ¿te preocupa la situación actual? ¿Te parece que estamos en una situación que es distinta de otras que tú has vivido? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo ves este inicio, este otoño de 2022? Bueno, a ver, es distinto porque todas las crisis o todos los periodos de incertidumbre son distintos del anterior, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo el año 2000, cuando explotó la burbuja.com, pues que también parecía el fin del mundo, ¿no? Las tecnológicas iban a desaparecer. En el año 2007-2008, con la gran recesión, pues el sistema financiero mundial iba a desaparecer, el euro iba a desaparecer. Luego llegó la crisis del euro en el 2011, también lo mismo. Luego la pandemia, ¿no? En el año 2020, que también era algo nuevo. Y ahora, pues bueno, tenemos una crisis energética, ¿no? O sea, que así, viéndolo un poco en perspectiva, pues es una crisis que tiene mala pinta, pero quizá no es de las crisis o de las situaciones más difíciles que hemos vivido estos 28 años, ¿no? Y tú, en las anteriores crisis, como gestor profesional, te has mantenido siempre invertido. No ha habido ningún momento que digas, bueno, esto ya es demasiado gordo, lo saco para no perderlo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu enfoque? A ver, es muy difícil el acertar con el mercado en los momentos de entrar y de salir, ¿no? Entonces, por eso nosotros pensamos que lo mejor es estar siempre invertidos. Si tú te pierdes los 3 o 4 mejores días de un ciclo económico, pues pierdes pues a lo mejor el 50% de la rentabilidad, ¿no? Entonces, es muy arriesgado el estar fuera del mercado.
Es mucho mejor tener una cartera de buenas compañías, ¿no? Buenos gestores, gente que sean capaces de navegar por las crisis, ¿no? Gente con experiencia y que, bueno, ellos ya se preocuparán de que las compañías que gestionan pues lo hagan bien y, bueno, se ajusten a la situación del momento, ¿no? Y lo nuestro pues es quizá, nuestra labor es simplemente encontrar esas buenas compañías que, bueno, cuando vengan mal dadas sean capaces de superar las situaciones, ¿no? Entonces no intentamos acertar con los movimientos del mercado, siempre estamos invertidos. En el peor de los momentos a lo mejor estamos invertidos al 80, 85 y cuando lo vemos muy claro pues al 93, 95%. Y eso es un poco el rango con el que nos movemos. Entonces, digamos, como primer mensaje, ¿no? Mensaje de tranquilidad para la comunidad inversora y de mantenerse invertido, de no sacar el dinero ahora a pesar de las grandes incertidumbres y sino más bien, en cuanto vayamos teniendo más bien algo de seguridad, pues ir incrementando las compras porque puede haber buenos precios en estos momentos de mares revueltos, ¿no? Exactamente. O sea, ahora después de que el mercado americano casi, bueno, el Nasdaq ha caído ya cerca de un 25%, el S&P llegó a bajar un 20% al mínimo del mes de junio, me parece que fue. Y aquí en Europa también hemos bajado en torno al 15-17%, ¿no? Entonces, lo que es más una oportunidad. Lo que hay que hacer es acostumbrarse a comprar el mercado, a comprar las compañías cuando estas están en niveles atractivos, ¿no? Como puede ser ahora. ¿Que pueda bajar otro 10% más? Pues a lo mejor sí que pasa, ¿no? Pero lo que no tenemos que hacer es lo que tendemos a hacer todos, ¿no? Y es cuando las cosas van bien, cuando la bolsa está marcando máximos, entonces invertir, ¿no? Y cuando las cosas van mal, me pongo nervioso y que no quiero perder más, entonces vender, ¿no? Eso es justo lo contrario de lo que hay que hacer. Yo sé que es difícil, ¿no? Por eso, para nosotros el mensaje primordial es a los inversores decirles que lo que dediquen a renta variable, que sea una parte de su ahorro, pero que sea una parte de la que estén convencidos que pueden mantener cuando las cosas van mal, ¿no? Y es mejor, si tienes 100, invertir solamente 20, pero esos 20 no estar comprando y vendiendo, sino mantenerlos a largo plazo en buenos productos que te den buena rentabilidad a medio plazo. Muy bien. Bueno, pues tras esta pequeña repaso sobre digamos, un poco la cosa psicológica del inversor, quería entrar un poco más al detalle de por qué están bajando ahora los mercados, ¿no? Es decir, se reúnen unos señores de la Reserva Federal en Estados Unidos a finales de agosto en Jackson Hole, deciden subir los tipos de interés y deciden hacer algunos comentarios de que, bueno, que los inversores deben sufrir para que se pare la inflación y demás, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco de cuáles son los mecanismos, al menos desde un punto de vista teórico, que vinculan los tipos de interés de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo con los inversores en distintos vehículos, ¿no? Cómo se vincula, bueno, especialmente la renta variable, que es lo que hemos venido a hablar, pero también un poco, si nos das algún detalle de la renta fija o algún otro tipo de activo, ¿qué es lo que se puede esperar cuando estamos en un entorno en el que se empiezan a subir los tipos de interés? Sí. Vamos a ver, el entorno en el que estamos ahora es un entorno pues, de fuertes repuntes de la inflación, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? El primero de ellos sería por los cuellos de botella que se crearon por la pandemia, ¿no? La pandemia muchas empresas tuvieron que dejar de producir y se produjo pues, escasez de algunos productos, sobre todo de algunos componentes tecnológicos, ¿no? En segundo lugar, pues la economía pues estaba relativamente fuerte, sobre todo la economía americana, con unas tasas de empleo pues muy altas, un desempleo muy bajo y comenzaban a verse presiones en los salarios, ¿no? Y bueno, todo esto, pues el punto alto, la gota que colmó el vaso, pues ha sido el tema energético, con todas las subidas del precio del crudo, el precio del gas y demás, fundamentalmente pues, por el tema de la crisis ucraniana, ¿no? De la guerra en Ucrania, que, bueno, que todos sabemos lo que está pasando.
Entonces, esto ha puesto en alerta a los bancos centrales, han visto que las inflaciones se han disparado pues, a niveles no vistos desde los años 70, inflaciones por encima del 8, en torno al 10%, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, la Reserva Federal bueno, y el Banco Central Europeo tienen como objetivo pues, el moderar los precios, ¿no? para conseguir un crecimiento sostenible. Y empiezan a subir los tipos y bueno, y el mercado comienza a ponerse nervioso, ¿no? Porque una vez que empiezas a subir los tipos, no sabes en qué niveles van a terminar de las subidas, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué pone nervioso a los inversores? Bueno, pues a las empresas las subidas de tipos de interés le afectan, como si dijéramos, de tres maneras, ¿no? Tiene tres impactos. El primer impacto, que es el más directo, pues los tipos de interés más altos te supone un coste financiero más alto, ¿no? Si tú tienes deuda en tu balance, pues automáticamente tienes un gasto financiero mayor y tu beneficio por acción es más bajo, ¿no? En segundo lugar, te afecta desde el punto de vista de la valoración, ¿no? La forma más utilizada, ¿no? Y la forma más que más sentido tiene para valorar una empresa es descontando los flujos que esa compañía va a generar al infinito, ¿no? Entonces, cuando tú descuentas esos flujos a un coste de capital más alto, unos tipos de interés más altos que inciden en tu coste de capital, que es más alto, eso traído esos flujos a valor presente te dan una valoración más baja. O sea que desde el punto de vista de la valoración te afecta directamente. Un coste de capital más alto, valoraciones más bajas. Y tercero, desde el punto de vista del coste de oportunidad. En el momento que los tipos de interés empiezan a ser más altos, si el bono americano al 1% pues no crea ningún interés, ningún atractivo para los inversores, a lo mejor al 3,5%, como está ahora, cerca del 3,5%, pues resulta mucho más interesante. Entonces hay inversores que prefieren invertir en renta fija, activos sin riesgo, que en renta variable o que incluso en la economía real, ¿no? Yo prefiero, oye, que me den un 3,5 a 10 años que no arriesgarme a montar un negocio, a invertir en ampliaciones de tu propio negocio y demás, ¿no? Entonces, que te afectan negativamente a la renta variable en esas tres vías, ¿no? A la renta fija, ¿cómo te afecta? Bueno, pues los precios de la deuda se mueven inversamente proporcional al tipo de interés. Y te pongo un ejemplo para que se entienda muy fácil, ¿no? Tú tienes un bono, emites un bono al 5%, ¿no? Vamos a pensar que ese bono se emite con descuento. O sea, tú emites un bono a 95 euros, ¿vale? Y dentro de un año te van a devolver 100, es decir, un cupón del 5%. Si suben los tipos de interés, si ese cupón del 5 pasa a ser del 6%, pues todos los inversores que tenían el bono a 95 y que les daba un 5, lo van a vender. ¿Por qué? Lo van a vender porque es que en el mercado puedes comprar un bono al 6%, que te da una rentabilidad superior. Entonces, el precio de tu bono bajará hasta que tu rentabilidad del 5% se equipare a la del 6%, que es el nuevo bono. De esta forma se ve que una subida del tipo te hace que el precio de los bonos que están en circulación bajen, ¿no? Entonces, las subidas de tipo de interés te afectan mal en un primer momento a todos los activos, ¿no? Que es lo que está pasando, ¿no? Que la renta variable cae por los efectos que hemos comentado y la renta fija cae por un efecto de valoración. Está claro que si tú el bono, ese bono al 5% o ese bono al 6%, lo mantienes a vencimiento, tú no vas a perder nada. Pero cada día los activos se tienen que valorar, ¿no? Entonces, el problema es la valoración, el mark to market que se llama, ¿no? Que es lo que hace que el precio de tus activos valga menos en un momento determinado, ¿no? Y entonces, la duda ahora entonces sería, bueno, pues vale, si suben los tipos de interés, la bolsa tiende a bajar, entonces la cuestión es, bueno, ¿y esto se va a parar? ¿Tú crees que es previsible que cambien la tendencia de subir los tipos de interés? ¿O crees que esto es previsible que continúe, bueno, pues al menos unos meses? ¿Cómo lo ves? A ver, ya sabes que la bolsa es un mecanismo de descontar, ¿no? De descontar noticias, de descontar flujos, de descontar beneficios. La bolsa descuenta. Eso significa que anticipa, ¿no? Anticipa
los movimientos, las noticias que, bueno, llegarán en 6 meses, 12 meses, 18 meses. Entonces, en el momento que el mercado perciba que esta subida de tipos está cercana a terminar, ¿no? El mercado cambia el chip, ¿no? Ya, vamos a ver, el mercado se ajusta al instante, ¿no? Entonces, de momento, el bono a 10 años, por ejemplo, el americano, ¿no? Que está al 3,50, pues ya te ha descontado que los tipos van a ir subiendo, ¿no? Porque los tipos ahora mismo en Estados Unidos están al 2,25, 2,50, ¿no? Pues el mercado ya te ha anticipado que los tipos se van a ir al 3,5. En el momento que perciba que el 3,5 es ya el tipo final y que a partir de ahí ya no va a haber subidas, sino que va a haber un periodo de pausa y después de la pausa posiblemente lleguen las bajadas, pues el mercado empezará a recuperar. Es lo mismo que los beneficios. O sea, normalmente la bolsa te cae cuando los beneficios no caen. Es más, empiezan a caer con los beneficios todavía subiendo, que es un poco lo que ha pasado estos últimos trimestres, ¿no? Los beneficios de las compañías han seguido siendo muy buenos, los analistas siguen pensando que los beneficios van a crecer un 8 o un 10% este año y, sin embargo, el mercado te ha caído ya un 15 o un 20%. ¿Por qué? Porque ya están anticipando que esos beneficios van a tocar fondo en algún momento durante los próximos 6-12 meses y a partir de ahí empezarán a recuperar, ¿no? Entonces, normalmente el mercado, fíjate, el mercado de renta variable empieza a subir cuando los beneficios empiezan a caer de forma importante, ¿no? Anticipa ya la recuperación, ¿no? Entonces, no hay que esperar nunca a las noticias, ¿no? O sea, muchas veces tú ves que la bolsa cae y no entiendes por qué, y luego al cabo de 8 meses o 10 meses dices, joder, ahora entiendo por qué bajaba, ¿no? Y cuando empieza a subir, seguramente estaremos en lo peor de beneficios, ¿no? Habrá un momento en que las compañías empezarán a sacar resultados malísimos y, sin embargo, los valores empezarán a subir, ¿no? Es porque es el mecanismo de anticipación o de descuento, ¿no? que comentábamos. Los beneficios de las empresas no han empezado a bajar todavía. O sea, los beneficios, de hecho, el segundo trimestre de este año ha sido un trimestre muy bueno de resultados, muy bueno. Seguramente el tercer trimestre será algo peor, pero los beneficios seguirán subiendo, ¿no? Será en el cuarto y en el primer trimestre del año que viene cuando realmente se empiece a notar en las cuentas de resultados el impacto de la situación macro que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Pues, pero no hay que esperar a que los beneficios recuperen para posicionarse en bolsa, ¿no? Normalmente una recesión en Estados Unidos dura pues 12, 18 meses, ¿no? Históricamente. Y, sin embargo, el mercado a los 6 o 8 meses del inicio empieza a recuperar, ¿no? O sea que es muy difícil saber el momento exacto en el que hay que posicionarse, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, como tú bien dices, llevamos 2 trimestres de recesión técnica en Estados Unidos. Ha habido dos trimestres de crecimiento negativo. Sabes que en Estados Unidos ellos lo miden sobre el trimestre anterior, ¿no? Así como en Europa miramos la intertrimestral anualizada, ellos miran la intertrimestral o intermensual, como si dijéramos, ¿no? Ellos miden el segundo trimestre sobre el primer trimestre y el primer trimestre sobre el cuarto, ¿no? Entonces, anualizando los datos no hay recesión, pero sí en estos 2 trimestres ha habido recesión porque hay menos crecimiento que el trimestre anterior. ¿Y tú crees que esto se va a trasladar también a Europa? Pues hombre, yo creo que el crecimiento en Europa no sé si vamos a estar en recesión o muy cerca del cero, ¿no? Dependerá un poco de lo duro que sea el invierno en cuanto a la disponibilidad de gas, ¿no? Sobre todo gas para la industria, que no obligue a las industrias a cerrar, a recortar personal y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que el crecimiento se va a moderar y no tengo muy claro que vayamos a entrar en recesión, pero crecimiento muy cercano al cero sí que vamos a ver en Europa en los próximos trimestres, sobre todo en el cuarto trimestre de este año y primer trimestre del año que viene. Y todo esto en un entorno
en el que todavía los precios van a estar notablemente altos, incluso subiendo todavía, ¿no? O sea, digamos, en un entorno de inflación todavía notablemente alta, ¿no? Sí, el problema de la inflación es que es un indicador retardado, ¿no? O sea, el problema de todo esto es que los bancos centrales están utilizando la inflación como medida para ajustar su política monetaria, y la inflación es un indicador retardado. O sea, lo que estamos viendo ahora en los precios, pues bueno, son todas las subidas que vienen, bueno, por la subida del gas, se traspasó al transporte, el transporte acabó pasando a los alimentos y luego ha acabado pasando a los servicios, a los salarios y demás, ¿no? Pero la situación real es que los precios empiezan a desacelerar, ¿no? Si tú miras, no el indicador IPC en sí, pero sí el componente de precios de muchos indicadores que se publican en Estados Unidos y en Europa de forma regular, como por ejemplo el componente de precios del indicador ISM, el indicador de precios de los indicadores de la Universidad de Michigan o del indicador de Richmond o demás, ahí ves que la parte de los precios ya está desacelerando, ¿no? Y entonces, incluso el otro día cuando se publicó los datos de empleo, que fueron relativamente fuertes, sin embargo, la ganancia media por hora o la subida salarial fue más baja de lo que se pensaba, ¿no? Las hipotecas en Estados Unidos están ya por encima del 6% y la venta de viviendas está ya desacelerando de una forma brutal, y las rentas, los alquileres empiezan a caer, ¿no? Todas estas cosas que se ven en los datos, el IPC todavía no lo ha recogido, ¿no? Y lo recogerá durante los próximos trimestres. Entonces yo creo que, sobre todo en Estados Unidos, el pico de precios lo vamos a ver en el dato de precios que se publique en septiembre, que corresponderá a agosto, y lo que se publique en octubre, que corresponderá a septiembre, ¿no? Ahí vamos a ver el pico ya y se empezará a ver. En Europa, el problema que tenemos es los precios de la energía, ¿no? En Estados Unidos los precios de la energía no han subido ni mucho menos como han subido aquí, ¿no? Y aquí la economía no está tan bollante y tan fuerte como puede estar en Estados Unidos. Aquí lo que hay es un problema de oferta, ¿no? De oferta de energía. Pero aunque suban los tipos, los precios no van a caer, porque es que lo que está haciendo que los precios se mantengan altos son la energía, y el Banco Central, por mucho que suba los tipos, no va a conseguir que los precios de la energía bajen, porque están condicionados a que Rusia abra el grifo o no lo abra, ¿no? Entonces, es una situación, estamos viviendo una situación distinta totalmente en Europa de lo que está pasando en Estados Unidos. Y entonces, ¿tú crees que se van a comportar las bolsas de manera diferente? Digamos, el público o los inversores son capaces de hacer este análisis que tú haces, ¿no? Que es un análisis de un profesional, un análisis muy técnico. ¿Tú crees que la gente es consciente de que las inflaciones tienen un distinto origen y que tienen posiblemente una solución distinta, y que eso puede hacer que las bolsas europeas o americanas se comporten de una manera notablemente distinta? ¿O tú crees que va a seguir más o menos acompasado porque la gente no es capaz de hacer esta diferencia, y al final la interconexión entre los mercados pues hace que se trasladen en las caídas de unos a otros? Sí, yo creo que los mercados, el mercado europeo y el americano van muy unidos, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos los precios van a bajar, los IPCs van a bajar, y seguramente la FED hacia finales de año dé alguna señal, o se ve alguna señal de que va a hacer una pausa en la subida, ¿no? Seguramente subirán 75 puntos ahora, situarán los tipos en torno al 3,5, y a partir de ahí verán a ver cómo van las cosas, ¿no? En ese momento, quizá el mercado americano empieza a subir, ¿no? Sobre todo toda la parte de tecnología y de valores más de crecimiento, ¿no? Que son activos, como si dijéramos, con duración más larga, ¿no? Son compañías que crecen a más largo plazo, y los tipos de interés les influyen más en la valoración. Entonces, esa parte del mercado quizá empiece a subir. En Europa estamos en una situación más compleja, porque
porque el tema de los precios de la energía puede hacer que la inflación tarde más tiempo en bajar, ¿no? Por otro lado, yo creo que el Banco Central Europeo es consciente de todo esto que estamos comentando, ¿no? Y ve que en Europa es más un problema de oferta que de demanda, y que por muy altos que ponga los tipos de interés no va a conseguir que baje la inflación. Entonces, yo creo que aquí van a ser más moderados en las subidas, ¿no? Yo creo que están lanzando mensajes agresivos de subidas de tipos y demás para que los salarios no suban, para que haya contención en los precios y demás, pero a la hora de actuar yo creo que van a ser más comedidos, ¿no? Seguramente subirán 50 puntos, incluso a lo mejor 75 puede ser este jueves, ¿no? Pero luego yo creo que a partir de ahí van a estar más comedidos. Y los dos mercados se van a mover de forma parecida, aunque por razones distintas, pero Europa y Estados Unidos siempre se comportan, es muy difícil ver al mercado americano y europeo cayendo, o el mercado europeo subiendo con el mercado americano cayendo, ¿no? La interrelación es muy alta. Europa es una economía, sobre todo la Europa cotizada, muy abierta es muy global, ¿no? O sea, el peso de los beneficios de las compañías cotizadas europeas, el peso del negocio de fuera de Europa es muy alto, ¿vale? Entonces, Europa, el 40% de los beneficios dependen de que el resto del mundo vaya bien, frente al americano, que es menos del 20%. O sea, a la bolsa americana le importa mucho menos que el mundo vaya bien, y a Europa le influye muchísimo que el mundo vaya bien. Entonces, para nosotros es muy importante que vaya bien Estados Unidos, pero es muy importante que vaya bien Asia, porque las relaciones que tenemos con Asia también son muy altas, ¿no? Entonces, Europa en ese sentido es más complicado que el mercado americano. ¿Y tú crees que la actual situación de incertidumbre que hay que a tantos niveles, ¿no? Con la guerra en Ucrania, los flujos de gas que parece que se cortan definitivamente desde Rusia y demás, todavía nos puede dar un susto grande con un pinchazo gordo de las bolsas? ¿O tú crees que no es tan probable que haya todavía un pinchazo más grande de lo que hemos visto? Bueno, todo va a depender de si hay una recesión suave o hay una recesión fuerte, ¿no? Yo creo que el mercado ha puesto en precio de momento una recesión ligera o un estancamiento en las economías, y por eso ha bajado, pues Europa ha bajado alrededor del 15% desde el máximo, ¿no? Si realmente hay una crisis más gorda y una recesión más alta, históricamente los beneficios suelen caer alrededor de un 30%. Entonces, el mercado se habría situado a mitad de camino. Si la crisis es más fuerte de lo que en principio estamos viendo, el mercado podría caer otro 15% fácilmente. Sí. O sea que, bueno, estamos como a mitad, ¿no? Hay que empezar a comprar de forma agresiva. Pues no, hay que empezar a comprar. Pues algo yo iría comprando, porque se ha puesto en precio una recesión suave, ¿no? Pero eso no quita que si hay una recesión fuerte puedes comprar a lo mejor un 10 o un 15% más abajo seguramente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que en cuanto a lo que quería preguntarte sobre la bolsa y cómo se interrelaciona con la situación actual de la economía, ya no tengo más preguntas, o creo que ha quedado claro. Y quería pasar, para el cierre de la entrevista, a hablar un poco de cómo ves la situación macro en España, ¿no? Ahora, después de este verano, en el cual ha habido muchos movimientos del gobierno hacia reducir el consumo de la energía, ¿no? Apagando en concreto los escaparates, ¿no? Como si eso, bueno, pues que eso fuera a resolver mucho, ¿no? Yo quería preguntarte si tú crees que esos movimientos que están haciendo por parte del gobierno sirven de mucho para el crecimiento del país, realmente resuelven los problemas que tiene el país,
o si tú crees que el hecho de que la economía española no acabe pues de despegar ni de recuperar la situación que había antes del 2020, los confinamientos obligatorios y demás, pues si realmente son problemas que ya eran más estructurales y que no son tanto de las medidas que se están tomando. No sé, cuéntanos un poco cómo ves la situación actual en España. Bueno, a ver, yo creo en primer lugar que la situación de España es similar a la del resto de Europa, ¿no? En el sentido de que los precios de la energía nos están afectando a todas las economías europeas de una forma importante, ¿no? Incluso en este sentido a España, pues bueno, en este caso nos ha tocado que nos está afectando menos que lo que puede estar afectando a Alemania o a otros países más dependientes de la energía rusa, ¿no? O sea que esto es un tema general, ¿no? En España, bueno, pues aparte de eso hay otras, cuando volvamos a la situación normal, ¿no? Que la energía vuelva a sus precios y tal, nos daremos cuenta como, ¿no? Como decía Warren Buffett, ¿no? Que cuando baje la marea veremos quién está nadando desnudo, ¿no? Entonces volveremos a los problemas estructurales de nuestra economía, ¿no? Que son, bueno, pues un déficit público más alto, una deuda sobre el PIB más alta, inflaciones estructuralmente más altas, desempleo más alto, bueno, pues los problemas de España, ¿no? Y que, bueno, que no se acaban de tomar medidas para solucionarlos o para intentar al menos acercarnos a los países más competitivos de Europa, ¿no? Ahí, en ese sentido, pues bueno, pues se necesitan reformas, ¿no? Y el problema es que los gobiernos no se atreven a tomar medidas que en algunos casos pueden ser drásticas, ¿no? Pues en el tema del empleo, pues hay que seguir liberalizando el empleo, intentar acercarte más pues a las economías más dinámicas, ver lo que están haciendo ellos y no las rigideces laborales que tenemos nosotros, ¿no? Temas de la administración, pues la burocracia sigue siendo un problema español que en otros países no es tan importante, ¿no? El otro día estaba leyendo que justo ahora con el tema energético, pues bueno, lo que habría que hacer es incentivar el autoconsumo, la instalación de parques solares, incluso en las viviendas, en las fábricas y demás, ¿no? Y bueno, los permisos para que te den la instalación de un sistema de autoconsumo en un edificio o una planta solar o eólica, pues son 16, 18, 20 meses, ¿no? Son plazos eternos, ¿no? Y este tipo de cosas pues hay que conseguir mejorarlo, ¿no? No sé, luego temas que nos afectan a nosotros, ¿no? El tema de las pensiones, ¿no? Digo de las pensiones porque el gobierno que tenemos ha bajado las contribuciones a los planes de pensiones privados pues de los 8.000 euros a 1.500, ¿no? Bueno, pues lo que tienes que hacer es al revés, incentivar el ahorro a largo plazo y no desincentivarlo como están haciendo, ¿no? Luego tema de sueldos y demás, pues vamos a mirar, bueno, tú lo sabes mejor que yo porque trabajas en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Pero que un ingeniero industrial, un ingeniero de telecomunicaciones acabe la carrera y gane 1.200, 1.400 euros, que es lo mismo que a lo mejor ganaría su abuelo, que gana su abuelo ya pensión, ¿no? La pensión de su abuelo, que a lo mejor ha sido conductor de autobús, no tengo nada en contra de los conductores de autobús, pero, joder, no tiene mucho sentido, ¿no? Que un abuelo jubilado cobre 1.400 y un ingeniero de telecomunicaciones esté ganando menos que eso. Entonces, ese tipo de cosas estamos muy lejos de Europa, ¿no? Por decir algo positivo, bueno, pues la crisis esta lo que nos ha traído es pues más unión en Europa, ¿no? Que eso, sobre todo a los países del sur, a los países más débiles, pues nos viene muy bien, ¿no? Que los del norte, pues bueno, que haya más cohesión y que estén dispuestos a ayudar porque vendrán las cosas mal otra vez. En Italia en septiembre hay elecciones y pues, según el gobierno que salga van a tener otra vez problemas con la deuda, ¿no? Entonces va a haber más cohesión gracias a todo el tema este, ha provocado más unión y luego va a haber un cambio energético que es fundamental para que Europa sea competitivo, que nosotros no tenemos energía y lo que teníamos que haber hecho es
transformarnos, irnos hacia energías renovables de forma más rápida y esto lo va a acelerar, ¿no? Y si conseguimos mejorar en competitividad por ese lado, ¿no? Pero bueno, cuando pase esto nos daremos cuenta de que seguimos en donde estábamos antes, ¿no? Eso es una pena. Y que, digamos, no eres muy optimista sobre la marcha de España, ¿no? Digamos, cuando se baje la marea, descubriremos que efectivamente estábamos más desnudos que vestidos, ¿no? Sí, no soy, tampoco soy excesivamente pesimista, ¿no? Pero no hemos hecho nada para mejorar, ¿no? Al revés, ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando de intervenir los precios de la alimentación en los supermercados, ¿no? Estamos hablando de intervenir el precio del alquiler, cuando todo el mundo sabe que cuando intervienes lo que haces es, la gente que quiere invertir en ese sector, pues decide no invertirlo, creas menos oferta y acabas subiendo los precios todavía más. O sea, las reglas básicas de mercado de aquí, pues el gobierno que tenemos, pues estamos por el lado del intervencionismo y de cosas que se ha demostrado en muchos países que lo único que hacen es llevar a los países a la ruina. Entonces, claro, no hemos hecho nada, ¿no? O sea, hemos perdido 4 años y nos queda uno todavía, ¿no? Ahí en ese sentido no puedo ser optimista, ¿no? Otra cosa es por lo que comentaba antes, ¿no? La cohesión es mayor, la integración de Europa es mayor y todo el cambio energético, pues eso va a apoyar, va a beneficiar a los países que no tenemos recursos como España. Eso, en ese sentido estaremos algo mejor. Muy bien. Bueno, pues ya para cerrar la entrevista de hoy, Juan, podemos resumir que, bueno, que las perspectivas económicas no son muy halagüeñas, pero que son, digamos, por razones distintas en Estados Unidos y en Europa, pero que a pesar de eso las bolsas sí pueden moverse de una manera más o menos parecida y que si estamos a principios de septiembre viendo que ya han caído un 15%, si las perspectivas económicas se traducen o se confirman que son peores de lo que se ha dicho hasta ahora, todavía se puede esperar una caída de un 15, un 20% más y que, bueno, habría que estar, digamos, en este momento pues comprando, ¿no? Utilizando algo de la liquidez que podamos tener para ir aprovechando los precios actuales, pero siempre con el ojo puesto de que a lo mejor hay que meter una quinta marcha más, ¿no? En caso de que haya caídas adicionales si se confirman esos peores pronósticos. No sé si querrías matizar algo de esto. Sí, no lo ha resumido muy bien. Yo quizá lo que también añadiría es que yo creo que es tarde para vender, ¿no? Que posiblemente los que vendan ahora se arrepientan en 6 u 8 meses, ¿no? Que a lo mejor tocamos niveles más bajos, pero normalmente los inicios de la recuperación suelen ser rápidos y es muy difícil comprar en el bajo, ¿no? En el punto bajo, ¿no? El primer 5-10% prácticamente te lo pierdes con caídas muy rápidas y recuperaciones rápidas, ¿no? Entonces, que quizás no es el momento de comprar todo lo que quieras comprar, pero lo que sí que tengo claro es que es tarde para vender. Muy bien, muy bien. Pues nada, Juan, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy bien, gracias a vosotros. Encantado. Y nada, pues a ver si tenemos ocasión de hablar otro día, ¿vale? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Un abrazo, Juan. Un abrazo.